El documental Los últimos colonos, del director Paco Aragón, cuenta la historia social de la colonización agraria del Bajo Guadalquivir. Estos terrenos eran una improductiva zona de marismas que sufrió una profunda transformación en la década de los 60 del siglo pasado. En esos años se crearon varios pueblos de colonización en la comarca como Maribáñez, Trajano o El Trobal para alojar a colonos que vinieron de otras comarcas para explotar los potenciales recursos de la zona y convertirla en lo que hoy conocemos. La colonización está vinculada a la conversión de las marismas preexistentes en tierras de regadío. Es decir, por tanto, toda la industria agrícola que hay en la comarca tiene que ver con eso, principalmente con la obra del canal, que es la que garantiza el agua dulce desde el interior de Andalucía hasta aquí, si no hubiese sido imposible convertirla en regadío. Y por tanto, es decir, todo lo que conocemos aquí, todo esto, no solo de los pueblos que he hablado, de Las Cabezas, Los Palacios, Lebrija, sino el otro margen del Guadalquivir, es decir, Dos Hermanas, Isla Mayor y todo esto. Es decir, muchos de ellos no existirían sino ante esa gran obra de infraestructura. Y de hecho los poblados, es decir, aquí no había agricultores que supieran de regadío en ese momento y por tanto la gente vino de otras comarcas. Hay mucha de la Sierra de Sevilla, pero también hay gente que vino de Granada y de otras provincias, porque aquí la experiencia en regadíos no existía. Para rememorar esta historia, el documental muestra los testimonios de algunos protagonistas que la vivieron, como Eugenio, uno de aquellos primeros colonos que llegó a Maribáñez procedente de Osuna en 1962. Él comenzará un relato que continuará su hijo, el primer nacido en Maribáñez, y que completarán otros colonos de primera y segunda generación. Lo importante del momento actual es que hemos podido plasmar en el documental 3 generaciones de colonos, es decir, desde Eugenio, que ya digo es el primer poblador de Maribáñez. En la película sale su hijo también, y ya hay una tercera generación también en estos poblados. No tienen nada que ver los poblados de hoy con lo que eran en los años 60, 70, y un poco esa es lo que cuenta la película, esa creación de esos poblados, el recorrido que han tenido y cómo son hoy. Y porque yo creo que es importante tener esa memoria antes de que se pierda. Es decir, estamos hablando ya de que la primera generación quedan muy poquitas personas de ella y muy mayores ya. El documental analiza también la transformación del Bajo Guadalquivir en el marco de la política de colonización agraria y el factor que hizo transformar aquellos campos en regadío, el Canal de los Presos. De la misma manera descubre una serie de curiosidades que estas poblaciones contemplan y que son desconocidas para el público general. Por ejemplo, una de las cosas clásicas que se repite hasta la saciedad es que todos esos poblados son iguales. Parece que hicieron un diseño de pueblo y lo repitieron por todo el país y nada más lejos de la realidad. Es decir, que cada pueblo es distinto, pero es que además hay pueblos, y el caso de Maribáñez es uno, que son ejemplos en las escuelas de arquitectura de arquitectura de la época. O sea, por ejemplo, eso es una cosa que nos llamó muchísimo la atención, toda la historia del Canal de los Presos, que aunque pensamos que la sabemos, pero la construcción fue tremenda. Y otra cosa que descubrimos haciendo el documental es que es verdad que son planes que se ejecutaron durante la dictadura de Franco y tal, pero el proyecto es muy anterior a Franco. Es decir, de hecho, el proyecto hidráulico del Bajo Guadalquivir es un proyecto que está firmado durante la Segunda República Española, es decir, que la dictadura lo que hizo fue mantener proyectos que ya existían. Los últimos colonos pone especial énfasis en las mujeres colonas, colectivo que ha pasado desapercibido en todo este proceso, a pesar de haber jugado un papel determinante en este repoblamiento. Siempre en la historia de la colonización se habla de los agricultores, de la gente que vino, pero eso no fue posible sino también por las mujeres, que asumieron un papel y bastante importante, porque los poblados se entregaron en origen muy
muy precariamente, algunos no tenían ni agua potable cuando entraron, y ahí jugaron un papel fundamental las esposas de los colonos, las mujeres que vinieron de distintas zonas de Andalucía, y eso también se refleja en el documental. El objetivo final de este trabajo, según la mirada global, es conocer la historia de la comarca y de los procesos vividos en esta radical transformación, además de documentar gráficamente una realidad que aún viven. Yo voy a invitar a todas las personas. Desgraciadamente los aforos están limitados, solo hay, así, no podemos llenar el teatro porque hay 200 localidades, pero invitar a todo el mundo a que esté interesado en el tema en venir. Es el domingo 14, aquí a mediodía en el Teatro Municipal, y además estaremos todos aquí. Yo en mi caso soy el productor, pero estará el director, estará la guionista y por supuesto nos ofrecemos a charlar con cualquiera que esté interesado en la cuestión. O sea, principalmente eso, hacer un llamamiento, porque creo que es un documento de mucho valor para la comarca.